Hola chicos, buen día. En este video pues vamos a ver dos de las tipologías textuales que pues vamos a trabajar y que vamos a continuar trabajando durante nuestro segundo periodo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, en sí, yo les acabé de hablar de un término que es el de tipología textual. Pero en sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la tipología textual? Bueno, básicamente las tipologías textuales son una forma de clasificación, una forma de organizar toda la diversidad que tenemos en cuanto a textos. Y la idea de organizarlos es identificarlos en sus características plenamente y poderlos clasificar. Entonces, dentro de una corriente del estudio de los textos que se llama la lingüística del texto, hay varios tipos de cómo organizar, de cómo organizarlos. Entonces el primero es la narración, que es básicamente a lo que se dedica la literatura, la descripción, que son básicamente los textos, todo aquel texto que nos ayuda a ver en detalle algo, la argumentación, que son aquellos en los que nos vamos a centrar y que nos permiten dar a entender nuestro punto de vista de manera sustentada, ¿sí? La explicación, que son aquellos textos en los cuales damos a entender puntos de vista también, pero sin necesidad de tener que sustentarlos, ¿sí? Simplemente es como dar la explicación o justificación de algún suceso. Y la parte de diálogo, que pues dentro de una corriente también de esa lingüística del texto que se llama pragmática, se encarga de analizar las interacciones que se dan comúnmente a diario. A veces también podemos ver diálogos en obras literarias, por ejemplo, en el teatro. Bien, entonces esas son como tal, la definición de tipología textual. Una manera de organizar los textos. ¿Listo? Tipología viene de tipos, bueno, son palabras griegas, tipos, clase y logos, palabra o tratado. Entonces, como el tratado de los tipos de las palabras. Bueno, y en este caso, haciéndolo más extensivo, de los textos. Bien, ahora vamos a ver las diferentes tipologías textuales. Aquí tenemos 5, aunque pues comúnmente no hay un acuerdo sobre cómo se clasifiquen. No todos están ahí sí de acuerdo en cómo se clasifican las tipologías, pero podemos identificar unas que son muy características. Entonces la primera sería la descriptiva. Allí presenta características de seres, lugares u objetos y textos en los que podemos ver esa descripción en reportajes, en guías turísticos, en guías turísticas, en diarios, aunque en general la mayoría de los textos de alguna u otra manera describen algo. ¿Listo? Entonces cada vez que ustedes vean uso de adjetivos, significa que el autor está describiendo algo. Otra tipología es la narrativa, en los que se relata, ¿cierto? Ahí sí ya la idea es contar hechos reales o imaginarios. Generalmente pues la narrativa, la diferencia que tiene con los diferentes textos es que es de carácter ficcional. ¿Listo? Parte de la realidad, pero lo que se cuenta en la narrativa no es en sí real. ¿Sí? Toma la realidad. Y entonces en eso tenemos textos como relatos, cuentos de historias, chistes, novelas, todo lo que tiene que ver con la parte narrativa. En cuanto a lo argumentativo, que es un tipo de texto muy fuerte en cuanto a la idea es defender algo o analizando, tomando una postura, pues es un texto que requiere de un poco más de entrenamiento. Entonces la idea es que nosotros podamos llegar a hacer textos argumentativos de calidad. ¿Y en dónde los podemos ver? Pues en artículos de opinión, en discursos y preferiblemente en ensayos. Ahora, con los textos expositivos, la idea es desarrollar un tema o explicar un concepto. Entonces, por ejemplo, cuando algún profesor les dice a ustedes, para el viernes vamos a hacer una exposición sobre tal tema. Entonces ahí ustedes están poniendo en marcha la tipología textual expositiva. Y la idea de ustedes es
explicar un tema, desarrollarlo y que pues a las personas, sus compañeros, el profesor, les quede claro y ustedes puedan agregar información nueva. ¿En dónde pueden ver esa tipología textual expositiva? En libros de texto, libros escolares, en diccionarios, en revistas preferiblemente científicas. Bueno, y la última tipología textual que vamos a indicar el día de hoy es la instructiva. Los textos que sirven para dar instrucciones. Entonces, la idea es ordenar para que el receptor del texto realice una acción esperada. ¿En dónde se ven esa tipología instructiva? Pues en recetas, ¿cierto? En instructivos, en manuales. Por ejemplo, cuando ustedes compran o sus padres compran un electrodoméstico y ese electrodoméstico viene con un manual que nadie lee, bueno, esa sería la parte de la instrucción. Y en las señales, bueno, ustedes, toda señal que ustedes vean por allí, ya vimos lo que es teoría de signos. Entonces, si se acuerdan, nosotros vimos símbolos, señales, índices. Entonces, cuando ustedes vean señales o índices, son textos de carácter instructivo. Es decir, les indican que hagan algo. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en dos tipos de texto que son como los primeros para empezar a realizar unos buenos textos y utilizar correctamente la teoría de signos que vimos. Entonces, ¿cuáles son? El primero es el instructivo, ¿no? Entonces, la finalidad es que el receptor haga algo de manera determinada y la función se va a centrar en ese receptor, es decir, en el público al que queremos que llegue nuestro texto. En el ejemplo vemos una instrucción de cómo sembrar un árbol. Si ustedes vieran una receta, cómo hacer pancakes. Y así ustedes ven generalmente la estructura de un texto instructivo que nos invita a hacer un paso a paso. Hay una enumeración y ustedes tienen que seguir esos pasos. Generalmente se utiliza el modo imperativo. ¿Qué es el modo imperativo? Ustedes dan una orden, entonces cállate, siéntate, desliza, ubica. ¿Sí? Entonces ustedes dan una orden directa al receptor. Acá el modo imperativo está, por ejemplo, en el primer paso, afloja la tierra. Segundo, abre un hueco tan ancho y profundo. Tercero, toma la planta. Quinto, cubre la raíz. Sexto, compacta. Séptimo, haz. Entonces todos los verbos están en imperativo. La idea es que ustedes pues ejecuten una orden. Bueno, ese sería el texto instructivo y generalmente se acompaña con imágenes, ¿no? Para que sea un poco más claro e ilustrativo. Y en cuanto al texto explicativo, que es el que vamos a trabajar, la idea es que también se centre en el receptor y le informe realmente la situación de un hecho o la situación de una persona. Y la estructura generalizada de un texto explicativo es que tenga una introducción, un desarrollo y un cierre. Bueno, entonces ustedes pueden ver estas tres partes en el ejemplo que está allí. Entonces, el 1 sería la introducción, el número 2 sería el desarrollo y el número 3 sería el cierre. Bueno, entonces con estos elementos haremos el taller correspondiente para la aplicación de textos instructivos y explicativos. Bye bye.